El mecanismo de Anticitera. ¿La primera computadora de la historia? En junio de 1980, Richard Feynman, Premio Nobel de Física de 1965, visitó el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. En una carta a su familia explicó que todo lo visto allí le había resultado aburrido, excepto un objeto recuperado del fondo del mar en 1900, que describió como una especie de máquina con cadenas de engranajes, muy parecida al interior de un reloj de pie moderno. Acotó que tenía círculos graduados e inscripciones griegas, y se preguntó si, más que una pieza antigua, no sería una falsificación. 80 años antes, cerca de la Pascua de 1900, unos buzos griegos pescadores de esponjas emprendieron el regreso a sus hogares desde su lugar habitual de pesca en el norte de África. Cuando atravesaban el brazo marino entre Creta y el extremo sur del Peloponeso, frente a la isla de Citera, los sorprendió una tormenta que los llevó a refugiarse en un islote más pequeño a unos 30 kilómetros al sudeste de dicha isla, llamado Anticitera por su ubicación. Pasada la tormenta y puestos a ejercer su oficio en el lugar en que se encontraban, encontraron a 42 metros de profundidad restos de un navío hundido. Resultó el primer naufragio al que se le reconoció valor arqueológico. Entre los objetos recuperados había estatuas de bronce, joyas, armas y muebles, y fragmentos de bronce de lo que parecía ser un aparato de navegación o astrolabio, que terminó siendo conocido como el mecanismo de Anticitera. Estimaciones basadas en cerámicas, ánforas y otros utensilios de uso cotidiano llevaron a datar el hallazgo en torno al año 70 anterior a nuestra era, es decir, en el periodo helenístico. Un análisis del carbono radiactivo de los restos de madera del barco arrojó una fecha alrededor de un siglo más antigua, lo que no parece contradecir la primera estimación, ya que la embarcación podía perfectamente haber sobrevivido 100 años o, incluso, haber sido hecha con madera cortada mucho antes de su construcción. A esos fragmentos de bronce, expuestos en el Museo de Atenas, hacía referencia Feynman en su carta. Si bien tienen claros signos de haber sufrido las inclemencias del fondo del mar durante 2 milenios, permiten distinguir muchos engranajes, algunas escalas fragmentadas, cuadrantes, alguna aguja o puntero y varias palabras en griego. El estilo de las inscripciones reforzó la datación mencionada y llevó a ubicar al mecanismo entre aproximadamente los años 150 y 100 antes de nuestra era. Unos pocos años después del rescate, en 1905, el filólogo alemán Albert Rehm, 2 veces rector de la Universidad de Múnich, sostuvo que se trataba de una calculadora astronómica y no de un instrumento de navegación. Durante algunas décadas la naturaleza del mecanismo fue objeto de controversia, hasta que en la década de 1950 se comenzó a vislumbrar con mayor claridad su estructura y su función, y se impuso la hipótesis de Rehm. Quien por esos años dio la primera solución fundamentada al enigma fue el físico e historiador de la ciencia británico Derek de Soya Price, profesor de la Universidad de Yale, junto con el físico griego Charalambos Karakalos, del Centro Nacional de Investigación Científica Demócritos de Atenas. Tomó radiografías de rayos X y rayos gamma de los fragmentos, para averiguar cuántos engranajes había, cuántos dientes tenía cada uno y cómo estaban conectados. Hacia fines de dicha década, Price dedujo con esos datos que se trataba, en efecto, de una calculadora astronómica analógica, y aclaró hasta cierto punto cómo operaba el mecanismo. A pesar de algunas imprecisiones, que dejaron cuestiones sin resolver, sus conclusiones fueron en lo esencial acertadas. A partir de década de 1990, el curador de Ingeniería Mecánica del Museo de Ciencia de Londres, Michael Ray, hoy profesor del Imperial College, corrigió errores de la interpretación de Price mediante el uso de tomografía de rayos X, y descubrió nuevas características del aparato. Había construido él mismo un tomógrafo para su investigación, y durante varios veranos estudió los fragmentos con el historiador australiano de la computación Alan Bramley, de la Universidad de Sydney. Hacia 2006 terminó lo que consideraba una posible réplica del instrumento. Por su lado, poco después de 2000, el productor británico de documentales Tony Fred y el astrónomo Mick Edmonds, de la Universidad de Cardiff, formaron el Antikythera Mechanism Research Group, un equipo internacional multidisciplinario que estudió nuevamente las piezas. Lo hizo tomando nuevas tomografías, de mayor resolución, que procesadas por computadora arrojaron imágenes tridimensionales. También recurrió a la técnica PTM, Polynomial Texture Mapping, desarrollada por Tom Malzbender, un investigador de los laboratorios de la empresa Hewlett-Packard, que consiste en tomar fotografías de una superficie con una cámara fija e iluminación de distintos ángulos,
para detectar las más mínimas irregularidades y permitir una mejor lectura de las inscripciones griegas. Así, el nombrado grupo logró reconstruir gran parte del mecanismo y hizo otros importantes descubrimientos. En 2006 y 2008 publicó sendos artículos en la revista británica Nature, citados al final entre las lecturas sugeridas, y todavía sigue trabajando. Desde 2008 un tercer equipo se ocupa también del mecanismo. Está integrado por James Evans y Alan Thorndike, de la Universidad de Puget Sound en Tecoume, estado de Washington. Aunque los distintos investigadores difieren en cómo interpretar algunos detalles, existe hoy amplio acuerdo sobre gran parte del mecanismo. Era un ortoedro o rectangular aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, protegido por un estuche de madera con una puerta adelante y otra atrás, es decir, en sus dos caras mayores. Tenía más de 30 engranajes de bronce, y por lo menos 7 cuadrantes que señalaban distintos hechos. El aparato se operaba haciendo girar a mano una manivela, lo que ponía en funcionamiento la cadena de engranajes. Si se la giraba en un sentido, se avanzaba en el tiempo; si se lo hacía en el otro, se retrocedía. En el frente, un cuadrante grande, figura 3, tenía 2 escalas concéntricas, la interior, dividida en 12 zonas. Llevaba escrito en cada una de ellas el nombre griego de un signo del zodiaco. Servía para ubicar en el cielo la posición aparente del Sol, de la Luna y tal vez de los planetas con relación a las estrellas fijas. La escala exterior estaba dividida en 365 partes, que correspondían a los días del año según el calendario egipcio, usado por los griegos para fines astronómicos por su simplicidad. Incluía la indicación de 12 meses de 30 días, más 5 días adicionales al final, llamados epagómenos, que se advierten en la parte superior de la figura. Del centro de ambas escalas giraban 2 punteros, uno para el Sol y el otro para la Luna. Lo hacían a distinto ritmo. El primero, que llegaba hasta la escala exterior, daba una vuelta por año y, así, señalaba en la escala interna la posición del Sol en el zodiaco, y en la externa, el día del año. Como es sabido, el año no dura exactamente 365 días sino casi 6 horas más, lo que produce un desajuste de un día cada 4 años entre la posición del Sol con relación a las estrellas, o al zodiaco, y un calendario civil de 365 días. Actualmente lo corregimos agregando ese día en los años bisiestos. En el cuadrante del mecanismo de Anticitera había dibujados, sin embargo, 365 días exactos, por lo que sus lecturas se desfasaban con respecto a la realidad. Ello se solucionaba porque la escala era móvil y, cada 4 años, se la podía desplazar un día. El puntero de la Luna, que solo alcanzaba la escala interior, daba una vuelta por mes y mostraba la posición de aquella en el zodiaco. Ese puntero tenía 2 mecanismos notables. El primero fue descubierto por Wright. Para señalar las fases de la Luna, había una pequeña esfera pintada la mitad de negro y la mitad de blanco que giraba sobre su eje al ritmo de su diferencia con la posición del Sol. Cuando la Luna estaba en oposición al Sol, mostraba la cara blanca e indicaba luna llena, y cuando estaba en conjunción mostraba la cara negra indicativa de luna nueva. Entre ambas posiciones, mostraba los cuartos como esferas mitad blancas y mitad negras. El segundo mecanismo destacado fue descubierto por el equipo de Fred y Edmonds. Es conocido que, por tener una órbita elíptica, la Luna no se traslada a velocidad uniforme a lo largo de ella, sino que sufre ciertas aceleraciones y desaceleraciones, según lo establecen las leyes de Kepler. Los antiguos griegos no pensaban que las órbitas fueran elípticas, pero eran conscientes de esos cambios de velocidad. En consecuencia, habían logrado que el puntero de la Luna no se desplazara a velocidad constante, sino que acelerara en los momentos que ésta lo hacía, y viceversa. Obtuvieron esos cambios de velocidad mediante un ingenioso dispositivo que consistía en un engranaje excéntrico, dotado de un movimiento sinusoidal. Por ciertas inscripciones en los fragmentos se sospecha que el mecanismo mostraba también la posición de los 5 planetas entonces conocidos. Hay varias hipótesis sobre cómo lo habría hecho. Una es la de Wright, para quien habrían existido otros 5 punteros girando en el cuadrante grande, cada uno a su ritmo, para mostrar la posición de cada planeta en el zodiaco. El equipo de Tacoma-Kilmes se inclina por suponer la existencia de 5 pequeños cuadrantes subsidiarios, también en el frente del mecanismo, y que cada uno señalaba, no la posición, sino ciertos fenómenos entonces conocidos, característicos de esos planetas, como su primera aparición, su ocultamiento, el comienzo y el final de su retrogradación.
Pero dado que no se han conservado los engranajes supuestos por estas hipótesis, ellas solo son conjeturas. En la parte trasera del mecanismo, es decir en la cara del ortoedro opuesta a la anterior, había dos grandes cuadrantes, uno arriba y otro abajo, y algunos menores en el interior de ellos. El inferior estaba dividido en 223 celdas distribuidas en 4 vueltas de una espiral. La mayoría de esas celdas estaban vacías, pero en algunas había inscripciones relacionadas con eclipses. Cada celda correspondía a un mes sinódico o lunar, el tiempo entre dos lunas llenas, y aquellas que indicaban un eclipse detallaban si era solar o lunar, a qué hora sucedería y si podría o no verse. Como los eclipses se repiten cada 223 meses, ese cuadrante permitía predecirlos indefinidamente. Pero cada 223 meses los eclipses resultan desplazados 8 horas, lo cual significa que en el segundo ciclo después de uno cualquiera, los eclipses suceden con esa diferencia de tiempo, que se incrementa 16 horas en el tercero, pero coincide con el primero en el cuarto, porque la diferencia acumulada alcanza las 24 horas. Por esa razón, el mecanismo poseía un indicador subsidiario, con un puntero que daba una vuelta cada 54 años e indicaba si había que sumar 8, 16 o nada los valores de las celdas. El cuadrante superior, figura 8, respondía al complicado calendario lunisolar, basado en el llamado ciclo metónico, por el que 19 años solares corresponden a exactamente 235 meses lunares. Así, el calendario se repite cada 19 años. De estos 19 años, algunos tenían 12 meses y algunos 13, además, los meses tenían 30 días, pero en algunos había solo 29. Para representar un mes de 29 días, había que omitir uno de los 30, lo que podía caer en cualquier lugar del mes y pasar, por ejemplo, del 19 al 21 del mes. Los historiadores sabían de la existencia de ese calendario, pero siempre pensaron que era un artificio empleado por los astrónomos, sin aplicación civil, pues su complicación los llevaba a considerar improbable que una ciudad se rigiera por él. Sin embargo, su presencia en el mecanismo de Anticitera sugiere que eso probablemente no fue así. Los 235 meses de la escala estaban ubicados en 5 vueltas en forma de espiral. Nuevamente, cada celda representaba un mes e indicaba toda la información relevante, el nombre del mes, qué día debía omitirse, si alguno, etc. Como cada ciudad griega poseía su propio calendario, el nombre de los meses permite concluir que el mecanismo fue hecho para Corinto o alguna de sus colonias. El calendario lunisolar incluía 2 pequeños cuadrantes subsidiarios. En uno el puntero daba una vuelta cada 76 años e indicaba cuando omitir un día extra al calendario metónico, una vez cada 4 ciclos, para corregirlo. En el segundo, uno de los más asombrosos, el puntero daba una vuelta cada 4 años y estaba dividido en 4 celdas que indicaban los Juegos Panhelénicos de ese año, Olimpiadas, Juegos de Nemea, etc. A pesar de todo lo avanzado, todavía quedan muchas cuestiones por resolver acerca del funcionamiento, el origen y los propósitos del mecanismo. Por ejemplo, hay dudas sobre las horas de los eclipses que aparecen en el aparato. Existe un engranaje de 63 dientes al que la reconstrucción de Fred no le encontró función, y está el mencionado interrogante sobre cómo aparecía información acerca de los planetas, si es que aparecía. El equipo Tecoume Quilmes cree haber resuelto un intrigante problema, cuya solución trajo consecuencias inesperadas. De la misma manera como el movimiento aparente de la Luna sobre el fondo de estrellas no tiene velocidad uniforme, tampoco la tiene el del Sol. Las aceleraciones y desaceleraciones de este son mucho menores y más sencillas de comprender que las de aquella. Apartan al Sol no más de 2,5 grados de la posición media, la que tendría si se desplazara a velocidad uniforme, y siempre tienen igual efecto en la misma parte del zodiaco y época del año. Si bien 2,5 grados no constituyen un desvío demasiado significativo, hay 2 razones para suponer que el mecanismo debía reflejar el movimiento real y no el medio del Sol. La primera es que en su construcción se invirtió un gran esfuerzo para dar cuenta de las irregularidades de la Luna, que son mucho más complicadas, mientras las del Sol podían reflejarse de modo más sencillo. La segunda es que si un único puntero mostraba tanto la posición del Sol como el día del año, el que no considerara esas irregularidades del movimiento solar implicaba que en algunas partes del año esa posición estaría equivocada por 2 grados, o bien la fecha lo estaría por 2 días. Ello llevó a Wright a conjeturar que había 2 punteros, uno que se movía a velocidad constante y señalaba con precisión el día, y otro que se movía con velocidad variable y señalaba con precisión la posición del Sol.
Pero esos dos indicadores estarían prácticamente superpuestos la mayor parte del tiempo, y resultaría un efecto no muy estético. El equipo de Tecoume Quilmes pensó en otra solución: introducir irregularidades en las divisiones de la escala del zodiaco, por las que en los días en que el Sol se desplaza más rápido las marcas estén más juntas, y lo contrario en los días en los que se desplaza más despacio. Con ese recurso se lograría el mismo resultado: señalar con exactitud la posición del Sol y el día del año, y habría un único puntero desplazándose a velocidad constante. Es una solución demasiado sencilla y bella para no haber sido adoptada por los diseñadores del instrumento, y parece corroborarla el hecho de que en la parte de la escala del zodiaco que se ha conservado, coincidente con la zona en que el Sol se desplaza más rápido, las marcas están más pegadas de lo que estarían si se hubiera ajustado la gradación a la velocidad uniforme, y las distancias entre ellas es exactamente igual a la esperada si el diseñador del aparato hubiese adoptado dicha solución. Existían en la época dos modelos conceptuales para explicar la variación de la velocidad del Sol en su marcha aparente por el cielo, uno griego y otro babilónico. El griego era de índole geométrica, el babilónico, aritmética. El primero, partiendo de una imagen geocéntrica del universo, suponía que la órbita solar en torno a la Tierra estaba descentrada. Así, aunque el movimiento solar real fuera uniforme, medido desde la Tierra sufriría las pequeñas aceleraciones y desaceleraciones observadas. Para este modelo, la velocidad de desplazamiento del Sol nunca se mantenía constante, sino que variaba cada día. Si el mecanismo de Anticitera se hubiera valido de esa concepción, las distancias entre las marcas de la escala variarían en todos los casos de una a otra. El modelo babilónico, en cambio, era una concepción aritmética que postulaba una velocidad constante del Sol, un poco superior a la media para una parte del año, llamada zona veloz, y un poco menor a la media durante otra parte del año, llamada zona lenta. Este modelo implicaba un cambio abrupto de velocidad en el paso de una zona a la otra, lo cual no se consideraba problemático porque el modelo se utilizaba para calcular la posición del Sol en periodos medianamente largos, de meses o años. Si el mecanismo de Anticitera se hubiera valido de la concepción babilónica, las distancias entre las marcas de una misma zona habrían sido iguales. Cuidadosos estudios de las marcas encontradas en la parte del cuadrante existente, pertenecientes a la zona veloz, parecen indicar, en efecto, que todas eran equidistantes, por lo que, en el estado actual de las investigaciones, nos inclinamos a pensar que el mecanismo de Anticitera se apoyó en la visión babilónica, que es la consecuencia inesperada que mencionamos más atrás. Todos los ciclos reflejados en los cuadrantes de la cara posterior eran conocidos por los babilonios. Algunos aspectos del mecanismo usado para expresar las aceleraciones y desaceleraciones de la Luna apuntan más al pensamiento babilónico que al griego. Esto repercute en nuestra comprensión del mecanismo, tal vez, en la de la astronomía griega en general. La historia de la astronomía tuvo hasta ahora la posición de que los griegos tomaron antiquísimas observaciones de los babilónicos para precisar numéricamente sus modelos geométricos, que hasta entonces solo les proporcionaban soluciones cualitativas. El mecanismo de Anticitera parece mostrar que hubo ensayos, no enteramente coherentes, de combinar la concepción aritmética y la geométrica. En definitiva, el mecanismo de Anticitera parece reflejar un sincretismo típico de la cultura de su momento histórico.